Cazamos a un nagual con un cinturón de piel, sal y un Cristo. Impresionante relato de rancho 100% real. Una noche, mi tío Juan junto a un grupo de cazadores marchaba en busca de alguna presa. Esto en los bosques de Tlaxcala. Apenas se podía escuchar el ruido de los árboles, ya que en ese tiempo abundaban los venados. Inmediatamente el tío, a lo lejos, se percató de la figura de un enorme perro negro. Creyó que por lo alejado era un oso, pero sabía muy bien que ese tipo de fauna no habitaba en el rancho. Este animal se paró en dos patas y a lo lejos los miraba fijamente. Así que decididos sacaron sus rifles y los cargaron y se acercaron para poderlo cazar. Este animal no se asustaba o intimidaba, y cuando ya estaban a metros de él, este comenzó a ladrar y a mostrarle los dientes. En efecto, eso era un aterrador perro negro, pero con el tamaño inusual de un burro, algo impresionante en esa parte del pueblo. La bestia no los quería en su territorio y los trató de intimidar para que se marcharan. Pero los cazadores no se intimidaron y con algo de miedo le dispararon. Una bala le entró en su pata al animal y la otra a la altura de la espalda. Ante el dolor y al sentirse acorralado, brincando con una pata, el enorme perro negro salió huyendo y se perdió en el interior del bosque. Mi tío Juan era buen rastreador. Él sabía que ese animal no era común y quería atraparlo. De hecho, acomodó el lugar. Por eso le fueron siguiendo su rastro de sangre que regó, y este rastro los llevó hasta lo más profundo del bosque. Se adentraron un poco más y con asombro llegaron hasta donde había una vieja cabaña, una que se caía a pedazos, la cual en ese momento se alumbraba con una lámpara de petróleo. Ellos tenían décadas de vivir allí y jamás en su vida habían visto en medio del bosque una casa como esa. Con curiosidad, tocaron a la puerta para avisarle a los señores de que tuvieran cuidado por la existencia de un enorme perro salvaje, uno parecido a un lobo. Pero cuando les abrieron la puerta, pasó algo impresionante. Con dificultad, un anciano, casi arrastrándose, les abrió la puerta. A este le preguntaron que si de casualidad había visto a un enorme perro negro. Pero cuando le volvieron a preguntar, este viejo se estaba limpiando una herida en su espalda y otra en la pierna, justo a donde aquellos cazadores le habían disparado a la bestia. Notaron que la casa del viejo apestaba muerto y que el anciano vivía solo. Así que un poco nerviosos por lo que vieron, mejor se marcharon y se regresaron para la cantina del pueblo a tomarse un trago. Entraron y don Luis les sirvió pulque. Este hombre los miró nerviosos y les preguntó que si pasaba algo. Mi tío Juan fue el primero y le contestó todo lo sucedido en el bosque con el extraño lobo, y después la casa con ese raro viejo, aquel que se encontraron. El cantinero tenía como 60 años viviendo en el pueblo y les dijo que lo que ellos vieron no era otra cosa más que un nagual. Después les dio una explicación de qué cosa era eso y cómo podías acabar con aquellas bestias. De repente, el señor cantinero les explicó que ese nagual tenía tiempo atemorizando a los pobladores y que incluso decían que el perro nagual era el mismo campesino, aquel que se habían encontrado en el bosque. Mi tío Juan como que no quedó convencido y le preguntó que cómo diablos podía no convertirse en una bestia, una como esa. Lo que les respondió el cantinero los impactó mucho. Mira, Juan, tus padres y abuelos son originarios de estas tierras y saben de lo que hablo. Lamentablemente,
Tú naciste en la ciudad y no crees en esto, pero quiero decirte que ustedes corrieron con buena suerte, porque si esa bestia hubiera querido, los hubiera aniquilado en un par de minutos. ¿Quieres saber cómo logran volverse bestias? Esto es debido a que primero le venden su alma al diablo para poder conseguir tesoros, joyas, tierras y lo mejor, amasar riquezas inmensas. Pero esto los hace ser muy peligrosos. El tío Juan preguntaba mucho y hasta pidió que le enseñara cómo hacer ese bloqueo para atrapar a un nahual. El viejo cantinero les aconsejó que siempre debían de llevar un Cristo, un cinturón de piel y un puño de sal. En eso el cantinero les explicó que si veían un nahual y para que esta bestia se volviera a transformar en humano, pues era necesario primero arrojarle la sal y darle de cinturonazos hasta que estuviera debilitado. Solo de esa forma dejaría su metamorfosis de bestia y ya no los volvería a atacar. Pero que no sería fácil de cazar a la bestia, porque primero debían de saber cuál era su camino allí en la noche, y que cuando la tuvieran de frente, le aventaran la sal como quedaron, sacaran su Cristo y que contaran 15 pasos, y que lo tenían que dejar caer. Esto por 3 veces más, y ahora esa bestia ya no se podía poner de pie. En ese mismo momento, tenías que sacar el cinturón lo más rápido posible y darle de golpes en todo su cuerpo. Y después con esto, le quitabas la energía para que ya no te atacara. Y así, podías acabar con su vida de un solo disparo. Ojo, si fallabas, este no lo haría y terminaría con su existencia en minutos. Mi tío y sus amigos se rieron del cantinero y salieron esa noche y cada quien se fue para su casa. Con el paso de los años se comprobaría esto y les juro que no era cuento. Les quiero contar que en este mundo se hablan de miles de historias sobre bestias, nahuales y licántropos. La verdad son seres híbridos. Casi daría por hecho que en muchos pueblos hasta el día de hoy se dan casos de personas que han tenido algún tipo de encuentro con un nahual, un lobo o un ser híbrido, de los cuales también se cuentan muchas historias, como la que le pasó a mi tío Juan, pero también a nosotros nos tocó vivir algo parecido años después. Cuenta mi historia, que yo me crié en un pueblo pequeño del estado de Querétaro, en donde las leyendas abundan y más las de nahuales. Allí los ancianos se reunían para convivir un poco con mis padres. Nosotros de niños jugábamos mientras ellos contaban sus historias, esas que pasaban en los pueblos. Entre tantas pláticas, no faltaba quien sacara el tema de cuando mi tío Juan, a él se le apareció un nahual y otras cosas de terror. Pero lo que me pasó a mí es lo más aterrador que haya sucedido en el rancho de Tlaxcala. Esa vez me llevaron de vacaciones, esto cuando estaba más chica, y apenas estaban construyendo una casa que era para mis padres. Como tenían un inmenso terreno, de inmediato papá hizo su taller de puros carrizos, y este quedaba muy retirado de la casa. Sin embargo, desde la cocina podíamos ver con claridad la actividad de su taller, allí donde mi papá se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche. Una vez mi mamá me pidió que le llevara la cena a mi padre, porque ya se nos había hecho tarde. Recuerdo que esa noche sentí todo diferente desde que salí de la casa. Todo parecía normal, a tal grado que veía lejísimos el taller de mi padre. Cuando caminaba para allá, sentí que no iba sola. Era como si algo se aproximaba, algo extraño, porque escuché cómo gruñía entre los árboles. Al paso que iba caminando, sentí en ese momento como si esa cosa me fuera siguiendo. Pero por más que volteaba a verlo,
jamás pude distinguir qué cosa era. Empecé a sentir mucho miedo y escuchaba cómo unos pasos me seguían y estos pisaban la hierba seca. Así que apuré la marcha y por fin llegué al taller de papá. No sé por qué, pero recordé las veces que me contaban que en las afueras del pueblo vivían personas que practicaban la brujería y otros que se convertían en nahuales. Decían que por esa razón los pobladores habían hecho un pacto con aquellas personas y los mandaron a vivir a las orillas del pueblo, para así poder proteger a sus hijos de que algo malo se los quisiera llevar. Con el corazón muy agitado, llegué al taller de mi padre e inmediatamente él notó mi nerviosismo y me preguntó: ¿Pero qué te pasa, hija? Le conté que desde que salí de la casa yo no venía sola, que algo entre la oscuridad me seguía los pasos. De pronto mi padre, sin decirme nada, tomó un machete que tenía en su taller, un cinturón de piel, un puño de sal y hasta un Cristo de metal. Después salió y cerró la puerta muy bien, dejándome adentro. Me quedé en silencio y claramente se escuchó el jadeo de un animal y fuertes pisadas alrededor del taller. En eso mi padre, apresurado, entró y me dijo que la bestia había llegado a visitarnos. Con la poca luz que se escapaba de los carrizos, alcanzamos a ver la figura de algo parecido a un perro negro, pero era de tamaño inusual. El animal daba de vueltas por todo el taller buscando la manera de entrar. Al ver la actitud de aquella bestia, mi papá me dijo que me pusiera debajo de la mesa, aquella que tenía en su taller, pero que también me colocara mi ropa interior al revés y que no me moviera o hiciera ruido, ya que eso no era un perro, más bien se trataba de un terrible nahual. Al voltear mi padre hacia la ventana, notó que a lo lejos de la puerta de la casa, ésta se encontraba abierta. Nuevamente giró su cabeza hacia donde estaba aquel perro, el cual en ese momento estaba tratando de mirarlo, y por las rendijas del carrizo se podía distinguir su brillo en sus ojos. Era como si aquel nahual adivinara el pensamiento de mi padre, y esta bestia se dirigió para nuestra casa. Asustado de que allí sí pudiera entrar, mi padre tomó las cosas que les mencioné y corrió tras él. Intentó golpearlo con el machete, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, aquel perro se esfumó ante sus ojos y se perdió en la oscuridad. Por miedo a que nos lastimara, mi padre le arrojó el puño de sal allí en la oscuridad, y ésta, increíblemente, le cayó en su rostro al nahual y le empezó a quemar. Se retorcía de dolor, así que mi padre sacó el cinturón y comenzó de darle azotes a la bestia. Esta aberración trataba de pararse, pero por lo fuerte de los golpes que recibía le era imposible. En eso mi padre caminó en círculos alrededor de la bestia, y cada 15 pasos dejaba caer con fuerzas el Cristo de metal, y en cada caída la bestia imploraba que ya la mataran. En eso mi padre supo que era el momento adecuado, y comenzó a azotar a la bestia una vez más, la cual poco a poco, ante la magnitud de los golpes, comenzó a regresar a su cuerpo humano. Y cuando podía haberla aniquilado allí con el machete, increíblemente le perdonó la vida. El anciano de un brinco salió de la casa y se perdió en el bosque. Fue allí que miró que mi mamá estaba bien, y como pudo, regresó por mí y nos fuimos juntos a la casa de los tíos. Gracias a Dios, esa madrugada ya no regresó la bestia. Al día siguiente, cuando la luz del sol estaba alumbrando, logramos distinguir en la tierra las huellas de aquella extraña bestia. Estas, pues no eran de un animal común y corriente, porque también eran difíciles de ocultar. Después de esa aparición, mi padre se iba temprano al campo para sembrar y nos contó que hubo días en que vio a lo lejos a la bestia vagando por las cercanías de la casa. Tal vez quería llevarse a alguien más de la familia,
o posiblemente se acercaba por hambre. Muchos de nosotros y de nuestros abuelitos o personas mayores tienen muchas historias que contar que pasaron en los pueblos, y una de esas historias se refiere a los nahuales. Algunos piensan que un nahual era una persona con el poder de la transformación. Otros más creen que era el mismo diablo quien se transformaba en estas bestias para robarse el alma de los niños. La verdad es que jamás volvimos a saber de aquel dichoso anciano, aquel que nos atacó convertido en un lobo. Pero la verdad, seguíamos con la preocupación al saber que a las afueras del pueblo podía seguir con vida aquella persona, o que posiblemente ya había fallecido, cuando mi padre lo atrapó con sal, con el Cristo de metal y con el cinturón de piel. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la familia Luna Olmos.